Madre mía, chicos y chicas, prepárense porque la bomba que vamos a soltar hoy es épica. Parece que Demet Özdemir no se ha quedado calladita y ha sacado a la luz lo que pasó con Can Yaman. Y no es una tontería, es algo que tiene miga. Olvídense de los ha vuelto a ocurrir, esto es más fresco que una lechuga recién cogida. Resulta que según lo que está contando Demet, hubo un momento clave, un punto de inflexión donde su orgullo pudo más que todo. Imaginen la escena, ella guapísima, talentosa, con 1000 proyectos, y él, Can, con esa energía arrolladora que lo caracteriza. Parece que en algún momento las cosas se pusieron tensas, pero en vez de hablar, ella decidió meter la cabeza en la arena. Sí, como lo oyen. Ignorar. ¿Por qué hizo eso? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para ser honestos, a mí esto me huele a una mezcla de orgullo herido y, quizás, un poco de miedo a lo que podría pasar si daba un paso más. Cuando uno está convencido de que tiene la razón, o de que la otra persona se ha portado mal, a veces la mejor defensa es el ataque, o en este caso, la indiferencia total. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se dio cuenta de que no iba a conseguir nada bueno enfrentándose directamente a Can en ese momento. Quizás él estaba en su nube con su fama, y ella vio que no le iba a escuchar. Entonces decidió jugar a otra carta, el silencio. Un silencio que, según ella, fue motivado por su orgullo. Vaya, qué frase más potente. Piensen en ello, chicos. Cuando uno se siente pisoteado o no valorado, ¿qué es lo primero que nos sale? A muchos nos sale el orgullo. Y ese orgullo a veces nos ciega y nos hace tomar decisiones que luego, vistas desde fuera, parecen un poco, pues eso, de orgullo. Pero es humano, ¿quién no ha actuado por orgullo alguna vez? Muchos dicen que la relación entre ellos era tóxica, otros que era puro amor apasionado. Pero si Demet ahora está diciendo que su orgullo la hizo ignorar, me hace pensar que hubo algo más que solo pasión desenfrenada. Quizás hubo momentos donde ella se sintió pasada por alto, donde sus sentimientos no fueron tenidos en cuenta, y ese orgullo la impulsó a decir, hasta aquí he llegado, no voy a seguir insistiendo si no me valoras. Imaginen la presión de ser una figura pública, de tener a todo el mundo pendiente de tu relación. Demet, siendo tan inteligente y perspicaz, seguro que analizó la situación fríamente. Y vio que insistir, rogar o discutir no iba a cambiar la dinámica con Can en ese momento. Así que optó por la retirada estratégica, con el orgullo como bandera. Me parece hasta valiente si lo piensas. Ahora, la gran incógnita es, ¿este orgullo la llevó a perder una oportunidad de oro? ¿O fue la mejor decisión para protegerse? Lo que está claro es que Demet no se ha callado y ha querido compartir su perspectiva, dejando a Can en una posición, bueno, interesante. Ahora es él quien debe lidiar con esta revelación. Y hablando de lidiar, a mí me da la sensación de que esto no ha terminado. Que esta historia tiene muchos capítulos por escribir. Demet ha puesto una pieza sobre el tablero, y ahora veremos cómo responde el gran Can Yaman. ¿Le afectará esto? ¿Intentará contactarla? ¿O seguirá su camino como si nada? Lo que yo intuyo es que Demet ha querido dejar una cosa clara, ella también tiene su carácter, su dignidad. Y que no va a dejar que nadie la trate como si fuera invisible. Ignorarla por orgullo suena a que ella puso un límite, y ese límite tenía un precio, y el precio era no ceder ante lo que ella consideraba una falta de respeto o de reciprocidad. En fin, la vida de estos famosos es un constante sube y baja, ¿verdad? Un día están enamorados hasta las trancas, al otro se ignoran por orgullo. Pero bueno, a nosotros nos encanta este salseo. Nos da para pensar, para comentar, para ponernos de su lado o en contra. Ahora, la pregunta que quiero dejarles, y créanme, me muero de ganas de leer sus respuestas, ¿creéis que Demet hizo bien en dejar que su orgullo la guiara, o debería haber intentado una comunicación más directa con Can?